Buenos días a todos. Vamos a comenzar los diálogos generacionales en tiempo de COVID-19. Hemos empezado, como conoceréis alguno de nosotros, nuestro foco del Observatorio de Generación y Talento está en la diversidad generacional. Pusimos en marcha los diálogos para enfocar, pues focalizar esta situación y poder ayudar a nuestra red de empresas, tanto en la zona centro como en Barcelona, y por supuesto a todas las demás organizaciones, entidades o personas que de alguna manera pues tuvieran interés en los webinars. El webinar ha tenido como objetivo, Elena, ¿me puedes pasar la siguiente diapositiva? Bien, bueno, ahora nos acompaña Elena y Jochi Jiménez, que ahora os lo presentaré. Elena Cascante es socia directora del Observatorio de Generación y Talento, junto conmigo, con Ángeles Alcázar, para aquellos que no nos conozcáis. Y podéis visitar nuestra página Generaciona, en el que se han quedado toda la información sobre los diálogos generacionales que ha tenido lugar durante todos estos 3 meses, que son súper interesantes, y también las grabaciones que se han realizado en la radio. En los próximos diálogos generacionales os avanzamos que va a venir el día 15 de julio María Jesús Herrera, que es una jurista que pertenece al despacho de Sagardoy. Ha sido premiada como mejor jurista laboralista del año 2019 y pues nos pondrá un poco el tono en todas las novedades que va a haber de futuro, en las novedades que ha habido en estos 3 meses. Ha habido un montón de real decretos, prácticamente nos desayunábamos cada día con un real decreto. Y sobre todo la novedad que va a existir también del anteproyecto que ya ayer está pues circulando por distintos correos electrónicos sobre lo que es el trabajo a distancia. El 20 de julio tendremos el honor de oír a SGS, TK y Union con sus buenas prácticas en esta materia, cómo se han incorporado al mundo laboral de nuevo, tanto desde la salud física, psíquica, como desde todos los ámbitos en general. Posteriormente, ya Elena, ¿me pasas por fin la diapositiva? Elena, os voy a dejar con Elena Cascante, que va a hacer una presentación de nuestro ponente de hoy, que él nos va a explicar cómo debemos enfocar el bienestar de las personas y las organizaciones y sin poner trabas a la actividad económica. Sin más, Elena, te doy la palabra. Bueno, pues buenos días a todos. Espero que estéis todos fenomenal y sobre todo con buena salud, vosotros y vuestros equipos. Y bueno, en esta ocasión traemos una propuesta muy interesante, casi diría que un poco transgresora, para poner foco en cómo debemos enfocar el bienestar de las personas, poniendo además, alineándolos, ¿no?, a lo que es la actividad económica. Y bueno, pues la propuesta nos hace reflexiones sobre que una de las verdades históricas y también aplicables a la economía y a la empresa es que cuando se ha venido actuando sin prestar atención a un problema, o peor aún, haciéndolo mal luego, tras un evento o sanción, intentamos corregir yéndonos al extremo opuesto. Por lo tanto, en base a lo observado en la ley del péndulo, hoy en día las empresas y organizaciones deben ser conscientes que la salud y bienestar de sus personas son esenciales para el ciclo económico y establecer medidas y protocolos que tanto sean útiles como posibles. Bueno, pues este webinar va a dar respuesta, por lo tanto, a todos aquellos que estáis participando, a cuál es la situación actual y qué se espera de las empresas, sobre todo en la gestión de personas a la vuelta de los centros de trabajo, cómo debe formarse el plan de actuación en la empresa atendiendo al impacto económico y sobre todo reflexionando ¿y mañana qué? Todo ello va a ser desarrollado por un ponente de lujo, Jochi Jiménez, que ha estudiado jurídico empresarial en Madrid y empezó su carrera profesional como abogado fiscalista en despachos como Cuatro Casas, en sus oficinas de Madrid, Barcelona, Nueva York. También ha trabajado en Loyens, en Ámsterdam y en Kravat, en Nueva York, asesorando a grupos nacionales e internacionales, así como a artistas y a deportistas. Más adelante trabajó en el sector asegurador internacional, en donde acabó siendo fundador de un grupo global de seguros basado en el Lloyd's of London. Tras la venta del grupo,
que fundó, se dedicó al mundo de las startups, de nuevas tecnologías como inversor, miembro de consejos de administración y director de operaciones. Además de su profundo conocimiento de los temas jurídicos, regulatorios, fiscales, inversión, tiene una especial sensibilidad hacia la filantropía y la mejora de la educación infantil como motor de la sociedad. Ha vivido en varios países y su gran pasión es viajar con una pequeña mochila y varios pares de zapatillas. Actualmente es socio de Atenea Healthcare Group, que colabora con el Observatorio Generación y Talento, y bueno, pues yo creo que pues esta ficha sobre Hochi da más que solvencia con el tema que nos va a desarrollar. Te damos la palabra y estamos, como decía antes, expectantes a todas tus reflexiones sobre esta materia. Muchas gracias, Elena y Ángeles, por haberme invitado y al observatorio por esta oportunidad. A ver, lo que has dicho antes es que yo iba a dar respuestas, y yo creo que más que respuestas lo que quiero es crear inquietudes, porque a día de hoy hay muy pocas respuestas, o yo diría que ninguna. Lo que sí que es cierto es que por la experiencia que he tenido en mi vida y en los distintos sectores en los que he trabajado, yo quería hacer un llamamiento a las empresas a que eviten lo que era un poco el motivo de la charla, que era la ley del péndulo. Es decir, bueno, pues si te parece te dejamos para que nos desarrolles esa visión. Luego volvemos a conectarnos. Muchas gracias. Quería hablaros un poco de todo lo que es el sistema que estamos viviendo hoy en día y cómo lo hemos enfocado desde Atenea con nuestros clientes. La situación actual, que todos la conocéis, es un gran desconcierto y es una situación en la cual ninguna empresa sabe si está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas mal, porque no hay una serie de directrices o una serie de recomendaciones generales para todo tipo de empresas, porque no es lo mismo tener una empresa que tenga una fábrica como una empresa que tenga oficinas. Desde siempre desde hace unos años o desde unas décadas en España siempre hemos contado con el PRL, con la prevención de riesgos laborales, que siempre se ha situado dentro de la empresa, pero era un poco una carga o era un poco un coste que se veía en las empresas para cumplir los mínimos necesarios que nos marcaban la ley. Hoy en día no tenemos eso. Hay algunas recomendaciones para los gestores y para los miembros de PRL, el tema del uso de las máscaras, el tema del uso de los guantes, qué pasa si tenemos a alguien contagiado, cómo tenemos que aislar. Pero realmente esto es frente a crisis sanitarias. Lo que tenemos que hacer es, desde la base de la empresa, poder generar una política adecuada para hacer frente o para mejorar la salud y el bienestar de las personas en las organizaciones, pero sin tener en cuenta la crisis. O sea, la crisis ha sido un evento. Esta crisis pasará, podrá haber nuevas crisis, pero si desde el principio lo que tomamos en cuenta a la salud de las personas que tenemos y del entorno y tanto del medio ambiente, cuando se vayan generando esas crisis podremos evitar lo que está pasando hoy en día, que es que no se sabe muy bien cuál es la manera más adecuada de enfrentarse. Nosotros hace un par de meses, hace 2 o 3 meses, desarrollamos un protocolo, se lo pasamos al gobierno y no sé si ha sido este protocolo u otros que les han llegado, lo hemos visto reflejado en las órdenes de sanidad de la desescalada. ¿Por qué decimos que tenemos que tener en cuenta la actividad económica y impedir las trabas? Yo creo que si hay gente dentro de la audiencia que ha vivido hace años una de las primeras grandes crisis financieras con el problema de Enron y la ley americana Sarbanes-Oxley, de repente en todo el mundo se empezó a crear una dinámica de compliance brutal. Y al final las empresas, más que nada las filiales americanas, pero después casi todas las empresas, empezaron a desarrollar departamentos de compliance que, o bien porque hacían un buen trabajo, o bien porque no lo hacían y tenían que buscarse el trabajo, al final eran más una carga a la actividad económica y un obstáculo a lo que hacían las empresas que una ayuda. Poco a poco se ha ido evolucionando de ese concepto de compliance que vino de Estados Unidos por el Sarbanes-Oxley,
para que sea una herramienta más de la empresa y no un obstáculo de la empresa. Por esto yo decía que la ley del péndulo es muy importante tenerla en cuenta en las empresas para evitar irnos de no haber hecho nada en las organizaciones para el cuidado de la salud y el bienestar de las personas y ahora irnos al lado contrario. ¿Cómo se puede evitar la ley del péndulo? Pues un poco sí que se ha venido desarrollando en las órdenes y las empresas, que es el tema de crear franjas horarias para los empleados, crear turnos, incentivar el teletrabajo, crear un acceso para la entrada y crear un acceso para la salida, evitar que todo el mundo entre a la misma hora, etc. Pero claro, si esto solo lo hacemos en las empresas, nos falta una pata. Tú puedes tener en la empresa un control absoluto de lo que está haciendo la gente, pero la gente también tiene que tener cuidado con lo que está haciendo en su entorno personal. Porque si nos cuidamos mucho en la empresa, pero no nos cuidamos en el entorno personal, pues al final traeremos a la empresa este contagio. Antiguamente todos sabíamos que cuando había una gripe en un edificio y había los sistemas de ventilación que eran de retroalimentación de todo el aire de la empresa, pues si uno cogía una gripe en la planta 2, todo el edificio al final acababa con gripe. Al fin, poco a poco se han ido evolucionando estos sistemas de aireación y ahora pues el aire que sale de una planta no va al resto. Es muy importante pensar que los contagios pueden ser por contacto o por prevalencia en el aire, ¿no? Por la latencia en el aire del virus, de este virus o de cualquiera. Con lo cual, una de las primeras cosas que deberíamos hacer en las empresas, que lleva un coste económico, pero que el beneficio es exponencial, es ver cómo tratamos la regeneración del aire en nuestras empresas. Al sacar el aire y purificarlo, lo que hacemos es evitar que ese contagio o esa latencia en el aire esté ahí prevista. Nosotros siempre hemos estado muy en contra del uso de los guantes y de las mascarillas en el entorno laboral, porque lo que hay que hacer es mejorar lo que son las distribuciones de los espacios y, mediante nuevas tecnologías, lograr evitar la acumulación de mucha gente en un sitio a la misma hora. Con lo cual los flujos, esto se hace muy bien en los aeropuertos, y si vosotros vais al aeropuerto veis que hay tiendas en unos sitios o tiendas en otros. ¿Por qué? Porque lo que son los flujos de pasajeros, las tiendas saben muy bien dónde está el mayor flujo y ahí va la tienda. En las empresas deberíamos hacer lo contrario, evitar esos flujos de personal saliendo o entrando de plantas, saliendo o entrando de ascensores. Si evitamos la acumulación o la aglomeración de gente por un lado y por otro lado tenemos una calidad superior del aire, pues ahí se reducirá mucho. El tema de las mascarillas y los guantes, nosotros pensamos que son válidas y eficientes para personas que sean de grupos de peligro. Pero al final tenemos que respirar y tenemos que tocar, porque una de las cosas que muchos de vosotros habréis visto es que los seres humanos vivimos de virus y bacterias y tenemos que tenerlas. Lo que sí es que si eres de un grupo de riesgo sí que tienes que cuidarte. Ahora, si habéis visto en las órdenes de desescalada, una de las cosas que a nosotros nos parece más problemática es que el propio gobierno nos ha pedido que limpiemos nuestras oficinas con productos basados en la lejía. Si bien la composición es a 1,50, a 1,20, pero claro, la lejía podemos estar matando moscas a cañonazos o que el remedio sea por una enfermedad. Porque claro, si tú estás respirando continuamente, cada vez que se levanta hay una limpieza de los puestos de trabajo con lejía, eso al final va a provocar lesiones pulmonares a la gente y también lesiones cutáneas al tocar. Con lo cual, al principio decíamos que no confiábamos mucho en el uso de las máscaras y guantes y ahora un poco desde Atenea hemos cambiado, pero no por el propio virus, sino para evitar los contagios o para evitar las lesiones pulmonares y cutáneas que puede producir esto. Al fin y al cabo, un poco no se sabe muy bien cuál es la mejor solución. Ni el propio gobierno, ni ningún gobierno, ni ningún país sabe cuál ha sido la mejor solución, porque a lo mejor un país ha elegido una solución, otro país ha elegido otro, un país ha ido mejor, otro peor, pero claro, hay muchos factores socioeconómicos y medioambientales
que a lo mejor la solución de un país aplicada en otro no hubiera funcionado. Está pasando lo mismo con las empresas. Hay empresas que aplican una solución, otras empresas aplican otra, y al final no sabemos si una u otra sería la más adecuada porque dependerá de cómo es la empresa, cuál es el personal de la empresa, cómo se genera toda la actividad dentro de la empresa y, sobre todo, cuáles son los medios de prevención de riesgos laborales que tenemos. Por ahora, yo veo más dudas y veo más incertidumbre a la situación de la empresa y a lo que se espera de las empresas, porque sí hay una cosa que tenemos muy clara. El gobierno, en vez de realizar una convención entre gente del mundo médico, científico, epidemiólogos y las empresas, pues va un poco a ciegas. Y al final parece que están traspasando esa obligación a las empresas, pero sin unas directrices. Con lo cual, puede haber empresas que no hagan nada, puede haber empresas que hagan mucho, pero al final tenemos que tener un acuerdo entre todos para ver cuál es la mejor solución. Esta solución debe pasar básicamente por no poner trabas a la situación económica. Como decía antes, uno de los grandes problemas que ha habido siempre es cuando no hemos hecho nada, y esto pasaba en Estados Unidos con los escándalos financieros, pues nos fuimos al lado contrario con el tema de compliance. Por ejemplo, también cuando empezaron a salir casos de corrupción en Estados Unidos y en Inglaterra, se pusieron unas normas que se conocían como el ABC, el Anti-Bribery Act, que lo que hizo fue ir al lado contrario y hacer una serie de testeos, de chequeos en las empresas que al final impedían muchas veces la propia actividad, que era una actividad legítima y lícita. Lo que pasa es que no tenían esos protocolos puestos. Si hacemos esto y vamos a lo contrario, lo que al final vamos a producir es un estrangulamiento de la actividad económica porque vamos a tener unas medidas sanitarias más exigentes que las que deberían ser y al final la gente no va a poder realizar su trabajo. Nosotros pensamos que una de las primeras cosas que debemos hacer es sentarnos con los agentes sociales y económicos dentro de la empresa y crear lo que se podría llamar un comité de riesgos de salud. ¿Esto qué significa? Pues en vez de que alguien tome una medida porque lo ha escuchado o lo ha leído o lo ha visto o alguien se lo ha comentado, vamos a sentarnos, vamos a hacer un comité serio de riesgos de salud en el cual tiene que participar, obviamente, toda la gente de prevención de riesgos laborales, ya sea interna o externa. Si hay servicio médico, vamos a ver a los representantes de los trabajadores también, porque van a tener mucho que decir, y todas estas medidas tienen que pasar por el comité de empresas, si lo hay, o por el representante o por la representación permanente, y vamos a ver cuál es la mejor manera y el mejor método para combinar la actividad económica con la prevención y la prevención de los riesgos sanitarios. Cuando se toman estas decisiones en conjunto, todo el mundo puede aportar su granito de arena y puede aportar la mejor manera de llevar a cabo estas actuaciones, o la mejor manera de poner protocolos que sean de obligado cumplimiento para todo el mundo, pero con sentido. Porque a lo mejor alguien que está tomando una decisión no conoce todo el engranaje de la empresa y es una decisión muy buena para un departamento, pero que es inaplicable en otro departamento. O que la aplicación de esa medida en otro departamento conllevaría el estrangulamiento de su actividad empresarial. Por lo tal, nosotros desde Atenea siempre hemos pensado que la mejor forma de enfrentarse a esta crisis es sentarse, escuchar mucho a todo el mundo, estudiar qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y en otros países, cuáles son las medidas que están tomando y con todo eso tomar una decisión aplicable a la empresa. No hay una solución para todos. Por ejemplo, sí que hubo una solución para todos con el tema, y vosotros lo conocéis todo, en prevención de riesgos laborales, el tema del ordenador. Pues el ordenador tenía que estar a una altura, la pantalla tenía que estar a unos grados para la vista, el ratón tenía que estar de una manera para evitar lesiones de la muñeca, la silla tenía que ser ergonómica. Vale, y esto es aplicable a todo el mundo. Es una solución aplicable a todo el mundo porque todo el mundo tenemos ordenador, todos tenemos mesa y todo el mundo tenemos silla y nos sentamos y vemos el ordenador.
Claro, las crisis sanitarias no las puedes controlar. Un virus no se puede parar. Puedes atenuar los efectos y puedes atenuar el contagio, pero por un lado o por otro el contagio va a salir. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es prevenir y poner en marcha medidas de contención. Cuando pasa algo, ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema del teletrabajo es un tema que lleva desde muchos años hablándose de esto. Y el teletrabajo es fundamental para evitar los contagios. Pero antes o después, la persona que esté en teletrabajo o es una persona que solo hace teletrabajo y solo está en su casa, o antes o después esa persona va a llegar a la empresa. Si esa persona en su ambiente doméstico, en su ambiente personal, familiar, en su casa, no tiene unas medidas adecuadas para evitar a sí mismo el contagio, por mucho que tengamos medidas en la empresa, cuando esa persona vaya, puede producir un contagio. Con lo cual, el enfoque, desde Atenea decimos que es un enfoque holístico. Es un enfoque que hay que ver toda la cadena, no solamente la cadena de distribución dentro de la empresa y los distintos departamentos, sino también tenemos que ver cómo son las personas que trabajan con nosotros, dónde viven, cómo se comportan. Con lo cual va un poco más allá. No solamente tenemos que tomar medidas dentro del ámbito de la empresa, sino también tenemos que formar a nuestros propios trabajadores en sus propias medidas higiénicas y de prevención y de contención de cualquier virus en su ambiente personal. Porque te puedes coger el virus en cualquier momento. Puedes cogerlo en el supermercado, puedes cogerlo en el metro, puedes cogerlo en el autobús, lo puedes coger en un kiosco que estás comprando un periódico antes de entrar al trabajo o en cualquier sitio. Con lo cual, tomar medidas solamente encaminadas a la protección y a la prevención dentro de la empresa se queda cojo, porque no podemos evitar lo que puede estar pasando fuera. Con lo cual, sería crear un comité de riesgos de salud que no solamente investigue, analice e implemente protocolos dentro de la empresa, pero viendo todo el proceso y todos los sectores y teniendo gente de distintas funciones para dar un enfoque a todo lo que está pasando en la empresa, sino también ese comité tiene que tener una función de información y de educación a los trabajadores en el comportamiento, tanto dentro de la empresa, explicándole todos los protocolos que se implementan, como fuera de la empresa. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que lo que hemos vivido ahora tampoco es una situación única. Ha pasado antes. Lo que pasa es que no ha sido mediáticamente tan importante. No se ha creado una psicosis colectiva tan importante en años anteriores como ahora ha pasado. Pero ya se empieza a ver en los estudios que se realizan desde el mundo científico que ya ha habido COVID antes de febrero y marzo del año 2019. Ya en el 2018 se empiezan a descubrir trazas del COVID en España. Con lo cual, lo que tenemos ya lo teníamos antes. No hacíamos nada por prevenir los contagios. Ahora que ya hemos visto cuál es el problema del contagio y estamos viendo cuáles son las medidas más o menos que van a tomar los gobiernos en adelante cuando se creen unos brotes importantes de contagio, pues tenemos que tener ya pensado a futuro cuáles son nuestras soluciones. Tener en cuenta que aunque la gente hable de rebrotes, nosotros pensamos, estadísticamente se está demostrando que en octubre y noviembre habrá un rebrote. Más que un rebrote, nosotros lo que queremos es un contagio o el plan de actuación del virus sigue adelante y va contagiando. Un rebrote para nosotros es si hemos conseguido erradicar la viruela hace 150 años o 100 años y ahora empieza a haber viruela, eso que sí que es un rebrote. Teníamos las vacunas y ha habido una mutación específica de la viruela o en sitios donde no hay vacunación vuelve a salir la viruela. Es un rebrote. Aquí lo que vamos a vivir en los próximos meses o el próximo año es el vector de contagio normal y habitual de un virus. La gente se va contagiando, la gente va contagiando a otros, la gente se va curando o va creando, más que curando, va creando los antígenos y los anticuerpos adecuados para luchar contra ese virus y tiene que ser el día a día. Claro, este día a día ya sabemos que tiene un grave problema, que es no estamos preparados ni estábamos preparados.
sabiendo que va a venir, ahora es el momento de crear este comité o este grupo de trabajo en las empresas para poder hacer frente a una necesidad futura que es clara que la vamos a tener. Pero no solo pensando en que el gobierno va a dictaminar unas normas, porque ya se ha demostrado, y esperamos que así sea en el futuro, que el confinamiento puede ser una medida necesaria cuando hay un brote extraordinario, cuando hay un contagio, cuando el ratio de contagio es muy rápido y muy elevado. Pero como el contagio va a seguir adelante, esperamos que el gobierno ya no determine medidas de confinamiento, sino que determine medidas de salud pública. Claro, esas medidas de salud pública las van a tener que implantar las empresas. Si las empresas empiezan a implantar ahora medidas de salud pública y cuando llegue esta nueva normativa del gobierno en medidas de prevención de riesgos laborales son distintas de las que has tomado la empresa, pues habremos incurrido en un coste económico y un coste social muy elevado y lo vamos a tener que tirar a la basura. Yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis visto noticias en las cuales había que se tenían que poner arcos de luces ultravioletas para acabar con el virus. No sirven para nada. Ha habido empresas que las han comprado, pues lo han tenido que tirar. Nuevas tecnologías, seguimiento, beacons, wearables, eso solo sirve para una vez que se ha detectado el contagio, ver los contactos que se ha tenido y dónde se ha creado. Pero no solucionan, no son prevención, son de contención, nada de prevención. Con lo cual, por eso decimos desde Atenea que lo que tenemos que hacer es parar, sentarnos, pensar, obviar todo lo que se está diciendo. Sabéis que hay muchísimas fake news al respecto. Tenemos que tener gente científica del sector médico, del sector científico, de ensayos clínicos, que nos digan cuál es la realidad del vector de contagio, cuál es la realidad del virus, de este o de otros que vengan en el futuro, y cuál es la capacidad de mutación. Pensad que las vacunas, que son las que una bacteria tiene un antibiótico que la mata, un virus no tiene un antibiótico, tiene una vacuna que es una especie del propio virus inoculado en la sangre de las personas. Las vacunas, como poco, y está en la historia clínica, tardan 5, 6, 7 años, siendo muy rápidos, en probarse, porque una vacuna mal probada puede tener unos efectos colaterales peores que la propia enfermedad. Con lo cual, hasta dentro de 6-7 años no habrá una vacuna contra el COVID. Y si se encuentra una vacuna contra el COVID, puede ser una vacuna que sirva para una serie de virus, pero no para sus mutaciones. Pensad que esta es la COVID-19, que es la COVID de este año. Pero hay una COVID de años anteriores, que viene de las SARS y de las MERS. Entonces, más que esperar que venga una vacuna, lo que tenemos que hacer es tener claro cuáles son nuestros protocolos, tener claro que esos protocolos no deben estrangular la actividad económica y, sobre todo, que sean económicamente viables. Porque si lo que tenemos en cuenta es, o lo que pensamos es crear un sistema de protección de la salud a las empresas que sea económicamente inviable, pues al final muchas empresas lo que harán será no hacer nada o cubrir el expediente. Es decir, voy a hacer lo mínimo que he visto en esta norma del Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad sacó una norma de prevención de riesgos laborales, como he dicho antes, pero era solo para los profesionales de PRL en momentos de contagio. Las máscaras, las EPIs, todo esto. Pero claro, eso solamente es para si tienes un contagiado, qué es lo que tienes que hacer con ese contagiado. Pero ¿cómo prevenimos? ¿Vale? Entonces, todo este sistema que tenemos que montar dentro de la empresa, lo tenemos que hacer no solamente con nuestra empresa, sino hablando con otras empresas, en las confederaciones, en las asociaciones empresariales, en blogs, en cualquier sitio tenemos que ir pergeñando entre todas las empresas y entre todos los profesionales unas medidas de salud que, por un lado, sean las adecuadas para todo tipo de empresa, son medidas generales, y después específicas para nuestra empresa. Esas sí que son las que nosotros podemos desarrollar. Si tenemos unas normas adecuadas, generales, sí que podemos llevar a nuestra empresa la específica.
Pero crear ahora mucho ruido, las empresas están tomando unas decisiones que no saben muy bien si van a funcionar. ¿Son económicamente aceptables? No lo son. Hay muchas empresas que toman decisiones, hablan con los profesionales como nosotros, para eso les decimos el coste de implementación y ya entonces se olvidan. Y dicen, bueno, pues ya no haré nada. Por eso hay que tener siempre en cuenta que las medidas que nosotros tenemos que poner son medidas que hayamos visto, pero visto no por redes sociales, sino visto por organismos multilaterales, organismos multinacionales de la salud, como la OMC, que realmente son efectivas. Una vez que eso está testado, sí que lo podemos poner. Mientras tanto, las empresas tienen un grave problema porque intentan hacer algo, intentan darle a los empleados unas respuestas que no tienen ellas mismas. Con lo cual aquí se tiene que fomentar mucho el diálogo entre las empresas, para evitar este problema entre unos y otros. Con lo cual yo creo, un poco para resumir, no puedo daros una respuesta de qué es lo que hay que hacer. Lo que sí sé es lo que no tenemos que hacer. Tomar unas medidas rápidas para cubrir el expediente o unas medidas rápidas, porque lo hemos escuchado en otros sitios, nos van a ser inútiles. Vamos a gastar un dinero, vamos a gastar un tiempo que al final no nos va a servir mucho. Lo que nosotros recomendamos es, como he dicho antes, es crear un grupo de trabajo, un comité de riesgos de salud en el cual estén todas las funciones y todas las actividades de la empresa representadas, tanto a nivel empresa como a nivel trabajador, y ahí ver cuál es la mejor manera de tener medidas de prevención, cuáles son las medidas de prevención más adecuadas para nuestro tipo de empresa y después que ese comité también forme a los trabajadores cuando estén fuera del trabajo, porque si no, lo traemos para adentro. Con esto yo, Elena, Muy bien. creo que he cumplido con el tiempo que me has dado. Bueno, perfecto, perfecto en ese sentido. No hay nada como saber gestionar el tiempo adecuadamente, porque además se nos has trasladado todas las reflexiones que prometías, por lo menos para darle una vuelta a hacer la mejor de las gestiones, ¿no?, en estos momentos con nuestras personas en relación a su salud y a su seguridad. Bueno, yo la primera cuestión que te traslado es que, atendiendo a la ley del péndulo, ¿dónde están las empresas? ¿En qué lado del péndulo habéis visualizado que están las empresas a la hora de definir medidas? Y sobre todo, haciendo ese diagnóstico de situación, vosotros como expertos desde Atenea, ¿en qué habéis puesto más el foco para ayudarles a las organizaciones a avanzar de la mejor manera atendiendo estas dos realidades? Pues mira, el protocolo que creamos a final de marzo, principios de abril, que es un poco lo que se ha venido por las órdenes de salida, que era lo de evitar costes a las empresas de cambios, ¿vale? Evitar costes a las empresas de implantación de medidas inútiles desde nuestro punto de vista o poco eficientes, evitar la compra de equipamientos o materiales, y lo que era más era pues separar a la gente, separar en franjas, separar en turnos, fomentar el teletrabajo, pero también educar a las personas de las empresas en su ambiente personal. Lo que pasa es que sí que ha habido ley de péndulo. Hay empresas que no están haciendo nada porque no saben qué hacer o porque ven que lo que tienen que hacer va a estrangular a la empresa, y otras empresas que han ido a la contraria, que están implantando unos protocolos y unas medidas, en nuestro punto de ver, muy exageradas, porque también piensa una cosa, que no lo he hablado antes, pero es las personas después con todo lo que han leído, todo lo que han visto, sea verdad o no sea verdad, toda la información que han recibido, el confinamiento, la gente está asustada, muy asustada. Una de las cosas que nosotros hemos visto en las empresas y que ayudamos en las empresas es terapéutico, psicólogos. Es decir, ahí está el síndrome de la caverna. Mucha gente tiene miedo a salir de casa porque la COVID-19 es como un monstruo que les va a pillar a la vuelta de la esquina.
Entonces la gente tiene miedo de salir de casa, la gente tiene miedo de ir al trabajo. Entonces, lo primero es tratar la salud emocional de las personas, es lo primero, porque no pueden ir a trabajar en ese estado, al final explotarán. Porque van a tener miedo de juntarse con uno, van a tener miedo de coger un ascensor, van a tener miedo de salir a la calle. Entonces, esto sí que muchas empresas lo están haciendo. Más que crear protocolos o crear medidas contra la COVID o contra una crisis sanitaria o contra un virus futuro, lo que están es cuidando la salud emocional de las personas, porque la vuelta al trabajo se está demostrando muy, muy, muy complicada. Claro, esto puede generar unas situaciones diabólicas en las empresas en las cuales unas personas, o sea, una persona sana hoy en día es un peligro, es una bomba andante, mientras que un contagiado, como ya tiene anticuerpos, pues no. Pero claro, estas situaciones pueden crear conflictos laborales muy importantes que al final redundan en la empresa. Con lo cual, el tema de la salud emocional yo creo que es lo primero que tienen que hacer. No, y de hecho nosotros somos conscientes de que realmente es donde más están poniendo el foco, ¿no? En la parte de salud emocional, psicológica derivada a, bueno, a lo que se ha vivido, ¿no? Al miedo y sobre todo a cómo proteger a tus personas, ¿no? De tu actividad profesional. Jochi, nos has cuestionado de alguna manera cierto nivel de uso de las mascarillas, de los guantes. Exactamente, ¿qué nivel de utilidad le ves al hecho de realización test o a incorporar aplicaciones, tecnología que nos ayuden a gestionar la seguridad de nuestras personas? ¿Dónde crees que hay que poner más ese foco? ¿Dónde crees que hay más relevancia? A ver, el tema de los test es un tema muy complejo. Es un tema porque tienes varios tipos de test, ¿no? Todos sabemos, o más o menos se ha venido diciendo, tienes los PCRs que detectan si tienes o no tienes en ese momento el virus, y después tienes los AGMs y los AGGs y los AGAs que lo que hacen es, los IGGs, IGMs y IGAs que lo que dicen es si lo has pasado, si no lo has pasado, si lo estás pasando, etc. Pero claro, para hacer un buen control de test epidemiológicos a la sociedad, son muchos test. Y son test que tienes que hacer en el tiempo. Pues si tú haces un PCR y ese PCR te sale negativo, a los 7 días, 15 días, tienes que hacer otro. Y otro, y otro, y otro. Pues claro, muchas empresas al principio empezaron a pedirnos el tema de test. Oye, vamos a hacer test, queremos hacer test. Claro, económicamente inviable. Por eso nosotros pensamos que el tema de los test tiene que ser un tema de salud pública, tiene que ser el Estado. O sea, el Estado es el que tiene que realizar los test. No solamente realizarlos, sino continuarlos. Porque una persona que ya tiene anticuerpos también se ha demostrado que puede perderlos. Con lo cual, a los 3 o 4 meses puede volver a estar contagiado o contagiarse o contagiar al del lado. Con lo cual, el tema de los test, sí, es efectivo, sí, si se hace bien, sí, que lo haga el Estado. El Estado, una de las cosas que nosotros hemos estado más en contra es que el Estado ha pasado esta pelota o este coste a las empresas. Es el Estado el que tiene que realizarlo, porque es un procedimiento muy complejo, muy largo en el tiempo y muy costoso. No podemos asumir eso de las empresas, pero claro, el Estado. El tema de las mascarillas y de los guantes, a ver, yo creo que todos somos conscientes. Hay unas mascarillas perfectas, que son las FFP2 y FFP3, muy costosas, que aguantan, que se lavan y que se pueden reutilizar. Las mascarillas quirúrgicas o higiénicas que estamos usando, en verdad, a las 6-7 horas dejan de ser efectivas. Y hay gente que no son 6-7 horas, van a ser 6-7 meses con estas mascarillas. Con lo cual, es más un efecto placebo de la gente que lleva la mascarilla que un efecto realmente sanitario. Tendríamos que estar quitándonos. Es más, hay un protocolo para ponerte y quitarte las mascarillas. Te tienes que lavar las manos, te las tienes que poner cuando te la quitas, y la tienes que tirar a la basura, la tienes que llevar a un contenedor. Esto no se está haciendo. Y las empresas que quieren mascarillas, claro, tendrían que dar una mascarilla cada día y asegurarse de que el empleado se pone bien la mascarilla, la usa bien y cuando se la quita bien. El tema de los guantes, a ver, cada vez que tocas algo o cada vez que tocas a una persona, deberías darte gel en el guante. Porque tu mano estará limpia, pero el guante ya puede llevar un virus. Con lo cual,
por esto decía yo que la utilidad de estas, de las mascarillas, tal, para el personal sanitario, sí. El personal asistencial, sanitario y sociosanitario, sí, porque saben hacerlo, lo necesitan y lo utilizan bien. Para el resto de las personas es más tranquilidad de uno que realmente utilidad. Con lo cual, incurrir en unos costes para que realmente no sea útil, por eso decimos que es mejor esperar y que nos digan lo que tenemos que hacer. En el tema de las nuevas tecnologías o de las aplicaciones tecnológicas, claro, ¿qué tecnología necesitamos? ¿Para qué? El problema siempre de las nuevas tecnologías es ¿para qué? ¿Qué problema queremos resolver y cómo lo vamos a resolver? Las nuevas tecnologías, hasta ahora, una de las pocas cosas que están solucionando para el tema, aparte de las propias médicas, o sea, las nuevas tecnologías para la detección, para la vacuna, para el estudio del propio virus o de la propagación. Para las empresas, las nuevas tecnologías, lo que decía antes, es el contacto, es decir, cómo controlar los contactos de la persona y cómo estudiar, que esto sí que es muy importante. Y yo decía un poco el ejemplo de los aeropuertos. Es decir, tú puedes tener beacons con IoTs en las empresas en las cuales durante unos meses puedes estudiar cómo es el comportamiento de las personas dentro de la empresa, cómo se mueven y entonces tomar medidas para evitar la aglomeración, la confluencia de personas. Antiguamente, pues todos a la misma hora íbamos a la cocina de la empresa o al sitio para comer. Pues si eso, hay empresas que tienen estos espacios para que la gente coma, pues tendrán que determinar una serie de pautas para que la gente pueda entrar, a qué hora puede entrar, etc. Porque si no, vamos a tener aglomeración. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas iniciativas o con estos materiales, porque realmente su utilidad es más de efecto placebo. Lo que decía antes, si educamos bien a las personas para su uso, a lo mejor tiene una utilidad, pero claro, dentro y fuera del trabajo, porque si no solo tenemos una de las dos partes de la ecuación. Antes has aludido al desarrollo normativo del Gobierno de España en la dimensión de la desescalada, ¿no? Y que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, que también en cierta medida se ha inspirado en expertos como Atenea, ¿no? Para poder desarrollar estos protocolos normativos. Pero en cómputo general, ¿qué piensas de lo que se ha desarrollado, de lo que nos está diciendo que tenemos que hacer? A ver, esto ya es una opinión personal, no como sociedad tenía. Yo estoy convencido, nadie sabía. O sea, no había una hoja de ruta, no había un protocolo, no había un libro de actuación en esta situación. Este gobierno lo ha hecho tan bien o tan mal como lo podía haber hecho cualquier otro gobierno en este país o en otro país. Lo que sí que es cierto es que hemos visto mucha celeridad en implantar normas sin tener muy pensado cuál era la realidad o cuál era la utilidad. Nosotros hemos seguido cada día y cada noche las publicaciones de las normas de BOE y lo que se decía por la mañana se desdecía por la noche. Y lo que se decía un lunes se quitaba un miércoles. Con lo cual ha habido, o sea, a nivel de las personas, no ha influido mucho, porque todo el mundo estaba en casa y había unas 3 o 4 normas muy claras. Pero a nivel de empresa o a nivel de sociedad sí que ha habido normas incongruentes, ha habido normas muy poco pensadas, muy poco testadas con los agentes sociales y científicos. Yo espero, y esto sí que es más una esperanza que el uso de la razón, que esto al gobierno o a los representantes de las organizaciones que van a participar en la formación de la nueva normativa, que se tomen su tiempo, que lo analicen, se tomen su tiempo, lo analicen bien y vean las consecuencias. Porque lo que no podemos vivir, ya llevamos 3 meses con muy poca seriedad normativa, y lo repito, se hacían normas que eran inútiles, que cuando eran inútiles se seguían aplicando y cuando se daban cuenta las quitaban y a lo mejor mediaban horas. La publicaban sin hablar con alguien, se publicaba en el BOE, alguien la leía, llamaba y decía, ¿os habéis dado cuenta? Ostras, no hemos caído en esto. Y se modificaba. Con lo cual yo espero que poco a poco se tranquilice, se normalice la situación y se tenga tiempo para pensar. Hay una cosa que
que yo creo que todas las empresas tienen un grave problema, que es el tema de la protección de datos personales. Es decir, todas las medidas que se están tratando, todas las aplicaciones tecnológicas de las que se está hablando, todos los test, las empresas están con mucho miedo por el tema de protección de datos personales. No saben qué hacer. Los datos médicos son de los pocos datos que son de seguridad máxima. Y entonces no se puede jugar con esos datos, salvo que haya una norma de rango legal que lo prevea. Entonces, aquí, y la gente que ha seguido esto en el BOE, se fijará que muy al final el Estado comprendió que tenían un grave problema de protección de datos personales y hubo un Real Decreto Ley en el cual ya se introdujo el tratamiento de datos personales. Pero claro, en esto las empresas nos llaman mucho y nos preguntan, ¿qué hacemos con este problema? Y la solución es, no podéis hacer nada. No podéis hacer nada porque no hay una norma que prevea que tu empresa puedas usar estos datos médicos de tu trabajador. Con lo cual, ¿cómo vamos a prevenir? ¿Cómo vamos a tratar todo lo que las medidas y protocolos si no tenemos una norma que nos autorice al uso de esos datos médicos? Claro, por eso siempre ponemos el énfasis cuando hablamos con nuestros clientes y con otras empresas, cuando hacemos un asesoramiento integral en las empresas, es decir, esto es lo primero que tienes que tener en cuenta. ¿Cómo vas a solucionar el tema de los datos personales? Y a partir de ahí ya puedes empezar a hablar. Y esto es algo que sí que desde todas las asociaciones empresariales se debería hablar con el gobierno e insistir esto. Si no solucionamos esto, no podemos solucionar nada más. Europa, como bien sabemos, hay otros países u otros continentes que no tienen una normativa tan estricta de la protección de datos personales, pero Europa la tiene. La Unión Europea ya ha dicho que las tecnologías de seguimiento tienen que respetar el Reglamento General de Protección de Datos. Pero claro, ¿lo hacen? ¿No lo hacen? La gente tiene miedo. Muy bien, pues le voy a dar la palabra a Ángeles para ver que nos traslade las preguntas de los participantes. Muchas Bueno, gracias. yo te voy a trasladar alguna pregunta, alguna de las que ya has, digamos que ya has contestado implícitamente, pero bueno, te voy a trasladar esto. ¿Qué deben de priorizar las empresas en este momento, ahora? ¿Qué es lo que deben de priorizar? Volver al trabajo y crear economía. Hay que crear economía, hay que crear trabajo. Este país, a diferencia de otros, yo siempre lo hablo, está el método danés, que es el método danés incentiva a las empresas. El método español con los ERTEs ha incentivado el paro. Lo que tienen que hacer las empresas, volver a trabajar, crear economía, crear trabajo, crear puestos de trabajo y ya está. O sea, es que desde el punto de vista sanitario no pueden priorizar nada, porque no se sabe qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es volver a trabajar. ¿Y cómo? Bueno, pues sí que es cierto, yo lo decía, el tema de las medidas de las órdenes de escalada, hay medidas que para mí son muy adecuadas y que nosotros veníamos diciendo desde el principio. Pues separar las mesas, si tienes 20 personas en un departamento, pues que vengan 5, otras 5, otras 5 distintos días, con lo cual que no entren a la misma hora. Si tienes fábricas pues, y tienes autobuses que viene la gente, pues en el autobús que tengan distancia o que vayan protegidos, pero con una EPI nueva, con una mascarilla nueva cada día, porque si no, no vale para nada. Que entren por un lado, que se habiliten distintas zonas de acceso, distintas puertas de acceso. Para esto tienen que hablar con prevención de riesgos laborales y con bomberos, porque hay muchas empresas que tienen una entrada. Después hay salidas de emergencia. Claro, esas salidas de emergencia están prohibido usarse, salvo en emergencias. Pero claro, hay que hablar con bomberos para decir, oye, ¿se pueden usar estas salidas para entrar gente o para salir a determinadas horas? Pues esto es una medida que se puede hacer. Claro, ¿qué pasa? Que todas estas medidas que son muy sencillas, en teoría sobre el papel, conllevan una serie de normas o conllevan una serie de actuaciones muy complejas. Nosotros hemos, por ejemplo, lo que decía, si tú quieres habilitar varias puertas para que el grupo A entre por la puerta A, el grupo B entre por la puerta B, pero la puerta B, porque tu empresa no tiene otra, es una sede de emergencia, en teoría está prohibido.
pues habrá que hablar con el gobierno, con bomberos, para ver cómo podemos cambiar eso. No. Pero lo primero es volver a trabajar. Bueno, esto, has hablado de ello, pero bueno, nos trasladan que la gente tiene miedo al contagio y que cuál sería la base para las empresas. Hay muchas de estas empresas que ya han formado ese comité mixto de médicos de empresas, enfermeros, gente de recursos humanos y hasta se han certificado en algunos, bueno, pues deben ser que sean algunos certificados de salud en este sentido. Y sin embargo, unos han incorporado absolutamente a su plantilla desde el minuto 1 en el mes de junio, otros han establecido turnos, otros son teletrabajo. Este despiste, podríamos llamar, de empresas, ¿cuál es tu opinión sobre, digamos, la actuación, ¿no? Bueno, eso que decía, que no hay una medida unitaria. Nadie tiene la piedra, nadie ha descubierto la piedra filosofal, ni tiene la bola de cristal para saber cuáles son las medidas adecuadas. Pero lo que sí que es cierto es que cada empresa puede determinar cuáles son las medidas para su empresa. No es lo mismo una empresa que tiene 5.000 personas en un polígono que una empresa que tiene 20 personas en una oficina. Las medidas tienen que ser distintas. Una empresa puede traer a todos los trabajadores ya de vuelta a la oficina porque tiene espacio suficiente, ¿vale? Y otra empresa no puede porque tiene que crear ese espacio. Y como no lo puede porque tiene que crearlo, tiene que hacer franjas y tiene que hacer turnos. Por esto insistía que esos comités tienen que tener a representantes no solo de PRL y de médicos, también tienen que tener de todos los departamentos, porque cada departamento tiene su forma de trabajar. Entonces, creando ese comité sí que podemos implantar. Pero claro, hoy en día estamos en un mundo nuevo, en un mundo en el cual vamos a tener que esperar meses hasta saber cuál es la medida adecuada. Y aquí sí que lamento deciros que no hay una respuesta. Lo que sí digo es que pensemos muy bien, que esto es muy importante, pensemos muy bien las medidas que implantamos, pensémoslas, démosle tiempo, hagamos partícipes el mayor número posible de personas dentro de la empresa, testemos esas medidas y una vez que las tengamos claras, implantémoslas. Implantar por implantar ahora rápido, lo único que va a crear son conflictos, costes y conflictos, creo que estaremos todos de acuerdo que son las únicas dos cosas que no necesitamos hoy en día, costes y conflictos. Necesitamos ingresos y paz social. Bueno, otras preguntas ya las has contestado, pues nos preguntan por el control de la temperatura, los APPs, el test y el rastreo. Por ejemplo, el control, perdona, una cosa que has dicho, el control de la temperatura. El control de la temperatura que se usa mucho en países africanos por la fiebre amarilla. Cuando tú llegas a un aeropuerto de un país africano, como has dicho antes, a mí me gusta una pequeña mochila y muchos pares de zapatillas, yo me encanta viajar. Cuando llegas a un país africano hay una pantalla parece un radar, pero no es un radar, que es un control de temperatura. Y cuando entras en una franja naranja, te llevan a un cuarto porque a lo mejor puedes tener fiebre amarilla, ¿vale? Entonces, pero ¿eso qué es? Porque han testado que una determinada temperatura en una determinada persona, si tú entras en una empresa y te toman la temperatura, puedes tener cualquier cosa. Pero no tienes que tener un virus. Puedes haber tenido una mala noche. Puedes estar constipado, pero con un constipado normal. Bueno, vosotras mujeres también os puede subir la temperatura en determinados momentos. Entonces, claro, eso, ¿qué vas a hacer? ¿Estar tomando la temperatura a todo el mundo? ¿Para qué? ¿Por qué? Si tiene temperatura, vete a casa. No, lo que tienes que hacer es, lo que decía antes, desde el Estado se tiene que hacer un control de test. Y ya lo que está lo que has dicho, no de los certificados, el pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario lo que viene a decir es, estás contagiado, tienes anticuerpos, pasa. Bueno, pero es que hay gente que es inmune. Sale siempre el PCR que sale negativo. ¿Por qué es inmune? Esa persona no puede trabajar entonces, porque como no tiene el pasaporte sanitario, se tiene que quedar en casa. No sabemos si es inmune o no inmune. Por lo cual digo que todas estas cosas son muy complejas y muy complicadas, con lo cual tengamos mucho cuidado porque, y aparte, claro, tomar la temperatura. A lo mejor un empleado, y con razón, dice que no quiere que le tomes la temperatura. ¿Qué vas a hacer? ¿Echarle? ¿Despedirle? ¿Mandarle a casa? Por eso, una de las cosas que siempre se plantean es derechos laborales y protección de datos personales.
Y una última pregunta, es un tema que está muy de actualidad, que es la regeneración del aire. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de la regeneración del aire en las grandes oficinas donde estamos hablando de 5.000, 4.000 empleados? Yo esto desde Atenea lo llevamos diciendo desde el principio. Es la mejor, para mí, es por ahora la única medida que yo aconsejo a las empresas. La única, la del aire. Es decir, existen equipos, es decir, ahora las empresas lo que tienen, los edificios inteligentes o pseudointeligentes y las grandes empresas o oficinas, me da igual, se va mejorando cada vez más los sistemas de aire, ¿vale? Claro, pero no todo el mundo trabaja en un edificio inteligente o moderno y no todo el mundo tiene una empresa que se cuida del aire, ¿vale? Yo te diría que el 90% de las personas, de profesionales o trabajadores, están en oficinas antiguas o en sitios antiguos, ¿vale? En el que el aire acondicionado todavía va goteando y suena. Eso es un foco de contaminación, ¿vale? Entonces, hay que ver cómo se trata el aire. Es decir, el aire que saco de mi oficina sale a la calle o va a otra oficina de al lado. Ese es lo primero. Y lo segundo es que ahora los únicos filtros que existen, no los únicos, pero la mayor parte de los filtros que se ponen son más para alergias, polen, contaminación, etc. Pero virus no. Hay equipos ya en el mercado que limpian el aire al 99,95%. Es decir, el aire que respiras es aire puro, 100%. Bueno, 99,95%. ¿Eso qué hace? Al tú hablar, y esto sí que es un tema de los virus, y normalmente la mayor parte de los virus se comunican por la cara, o sea, nariz, boca, ¿vale? Eso lo echas fuera. Al hablar, siempre el aire, el propio aire, las propias gotas suspendidas en el aire se van a quedar en latencia. Si tú tienes unos buenos filtros del aire, lo que vas a hacer es eliminar la mayor parte del vector de contagio, que está en latencia. Esa sí que es la única medida que nosotros recomendamos. Empezar ya a ver cómo podemos purificar el aire. Y purificando el aire, las empresas van a ganar en un grandísimo porcentaje en sus medidas de prevención. Y se verá, y cuando las empresas empiecen a tener en cuenta que lo más importante es purificar, pero bien, o sea, con filtros preparados y certificados por las organizaciones médicas, el aire, bajará muchísimo el contagio. En las empresas, vuelvo a decir, después vas a tu casa. Con lo cual, ahí también hay que actuar. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos trasladado los aspectos más importantes que nos han hecho llegar. Elena, si quieres ya para terminar. Pues sí, vamos ya un poco culminando. Muchísimas gracias, Jochi. Y desde luego tenemos muchos temas en los que reflexionar, pero yo me quedaría un poco sobre la reflexión casi inicial, ¿no? Y es que, bueno, pues de alguna manera todos tenemos que ser sensatos a la hora de definir qué medidas poner en marcha y sobre todo alineándolas a las necesidades y requerimientos del negocio, ¿no? Y a la sostenibilidad económica, no solamente de salud, sino económica de las organizaciones. Y que qué mejor herramienta que un comité de expertos, de sabios, ¿no? Que puedan tener esa trazabilidad y esa visión global del impacto que puede tener cada iniciativa en toda la actividad. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido todo un lujo. A los participantes agradecerles su asistencia, que sepáis que esta sesión está grabada por si acaso queréis trasladarla a vuestros equipos. Y bueno, pues os esperamos el día 15 con nuestro próximo diálogo, en donde pondremos foco a la actualidad de la nueva normalidad en la desescalada, de la mano de María Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Venga, un saludo. Gracias, Joaquín, gracias a todos vosotros.